de vuelta luego de haber saludado y haber dialogado durante 20 minutos. En estos momentos ha comenzado el COE en el gobierno regional con el Ceremi de Salud, subrogante Eduardo Castillo Vera. Bueno, decíamos que íbamos a conversar de la educación y hemos convocado esta mañana al presidente de los asistentes de la educación, Pedro Pablo, ¿verdad? Pedro Pablo Ramos. Bienvenido, Pedro Pablo, ¿cómo estás? Gusto de saludarte, muy buenos días. Buenos días, Vladimir, y muchas gracias por la invitación. Y hemos invitado también a un amigo con tertulia habitual entre tostada y tostada, ¿no? Ya volveremos a Hermes Hein. Hermes Hein, abogado de la plaza, que durante mucho tiempo fue abogado de la corporación, fue abogado también de los sindicatos, de los asistentes de la educación durante la discusión de la nueva ley de educación. ¿Y qué más? Fue secretario de la corporación municipal, fue secretario de la corporación. No me recuerde todos los episodios, por favor. ¿Cómo estás, Hermes? Gusto de saludarte. Bien, buenos días, ¿cómo estás, Vladimir? Bueno, evidentemente los he convocado por el tema de lo que está ocurriendo aquí en la educación, las reacciones que ha habido al enterarse los profesores, los asistentes de la educación, padres y apoderados, alumnos, concejales, en fin, todo el mundo, ¿no? Se ha enterado de que se pondrá en marcha el próximo año, se dice ya con fecha, el 1 de marzo, la nueva ley de educación, que no es otra cosa que desmunicipalizar la educación aquí en la región de Magallanes, traspasarla a los servicios locales de educación, cosa que ya se ha hecho, yo diría, sin éxito en otras regiones del país. Y aquí se han encendido todas las alarmas y hoy están todos contra este traspaso. Y yo recuerdo que no hace muchos años había muchísimos profesores, alumnos, sí, como no, caminaron por las calles, hubo huelga para desmunicipalizar la educación. Y vamos a hablar sobre aquello, lo que significa desmunicipalizar la educación en estos momentos, fundamentalmente en momentos excepcionales por lo que vive el país. Estamos en un periodo de pandemia, donde hay una gran cesantía, y aquí esto significaría algunos jubilar bien y con dignidad, otros menos, mantener una pensión digna, muchos se van a ir casi sin nada y muchos otros con pensiones realmente indignas, vale decir, les aguarda un futuro incierto. Parto contigo, Pedro Pablo. Quiero conocer tu opinión respecto a los días que estamos viviendo, porque hoy ustedes, me imagino, fueron convocados a la sesión que debe comenzar a las 12 del día en el municipio de Punta Arenas. Sí, correcto. Hoy día tenemos una reunión en el municipio con el señor alcalde, donde fuimos citados. La vez anterior habíamos sido nombrados, pero no fuimos citados, ¿ya? En esta ocasión sí. Bueno, lo primero que quiero decir que el señor alcalde y el Ceremi de Educación habla de que los gremios, ¿no es cierto?, asistentes de educación, sí estaban pidiendo la desmunicipalización en ese entonces. Yo quiero decir que enfáticamente que nosotros como asistentes de educación de corporaciones municipales y la federación a la cual yo represento, nunca estuvimos de acuerdo de la desmunicipalización. ¿Me está hablando a nivel país? A nivel país, nunca. Nunca. Porque no es lo mismo los DAE, los DEM, los 3166, que también han sido un poco olvidados, que las corporaciones municipales. En Chile somos 52 corporaciones municipales, donde la desmunicipalización, y esto lo vimos también con Hermes en ese entonces, no estábamos de acuerdo con esto porque para nosotros, de corporaciones municipales, era un desastre. Sin solución de continuidad. O sea, el traspaso de la corporación a la desmunicipalización no estábamos de acuerdo. No estaban. No, nunca. Entonces, cuando ellos dicen los gremios sí estaban de acuerdo, debería decir con nombre y apellido. Porque nosotros nunca estuvimos de acuerdo. Pero tuvieron la oportunidad ustedes, como gremio, de plantearlo en el Congreso Nacional cuando se discutía la ley. Sí, por supuesto. Lo que pasa que a última hora, en 15 días, se pusieron de acuerdo tanto el equipo que estaba en ese entonces de Michelle Bachelet con los que están actual ahora, con la derecha, se pusieron de acuerdo y sacaron adelante esto básicamente a
a como dé lugar, sabiendo en el fondo que era unos servicios locales de educación totalmente desfinanciados. Dicho esto, yo creo que acá en la comuna, sobre todo Punta Arenas, el Ceremi con el alcalde y la intendenta jamás han tenido una reunión con nosotros para hablar el tema de la desmunicipalización. ¿Cuáles son los efectos? Porque ellos, y tengo que decirlo claramente, ellos mienten derechamente. ¿Por qué? Porque si van a hacer algo acá en la comuna, ¿qué mejor sería juntarse con los que están dentro de la educación? Tanto los profesores, asistentes de educación, la administración de la corporación municipal para ver este tema. ¿Para ustedes fue sorpresa, Pedro Pablo? Sí, porque se suponía que iba a haber una evaluación, la cual la evaluación la están haciendo ahora. Pero aquí se adelantaron el alcalde, se adelantó el Ceremi y se adelantó la intendenta pidiendo que ya Punta Arenas, ¿no es cierto?, Magallanes, pase a la desmunicipalización, sin ni siquiera saber cómo habían sido las evaluaciones a nivel nacional. Y cuando el Ceremi habla de que solamente pueden dejar de trabajar el 5%, no es verdad. Es un 30% lo que dice a nivel nacional que se están perdiendo los empleos. Ahora, los sindicatos no tuvieron la oportunidad de manifestarse cuando ustedes veían, ¿no? Yo veía la prensa de hace algunos años y donde las autoridades del momento, encabezadas por el intendente de la región, Jorge Fríes, decían: vamos a intervenir nosotros, vamos a interponer nuestros buenos oficios para acelerar la desmunicipalización en Punta Arenas, porque esto es sinónimo de mejorar la educación. Esto lo hemos leído y lo ratificaba Margarita Macuca en su calidad de Ceremi de gobierno. Claro, pero... y en aquel tiempo ustedes no encendieron las alarmas, no dijeron: oiga, no, esto no es así como ustedes lo están planteando. A ver, nosotros planteamos desde un principio, y lo planteó Hermes Hein, que está acá presente. Él lo puede decir más claramente bajo la ley. Quien hablaba en ese entonces en representación de las corporaciones, en ese momento éramos nosotros como por intermedio de la federación, como trabajador, asistente de educación, hablaba yo y él me hablaba como abogado, ¿no es cierto?, bajo las leyes. El tema más complicado que tuvimos nosotros, que el gobierno más escuchaba a los DAE que a las corporaciones municipales, porque nosotros era una piedra en el zapato para las autoridades de esa época, porque no es lo mismo pasar del privado a lo público, de lo público a lo privado. Y ahí es un tema gravísimo. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos derechos adquiridos como la negociación colectiva. Los DAN, los DEN no lo tienen. Usted fue alcalde y me puede entender qué es lo que le estoy diciendo. Entonces, todos los derechos que nosotros teníamos se perdían en este traspaso. Y era una complicidad. Con decir un punto muy importante, que aquí el alcalde, el Ceremi, la intendente, me gustaría escucharlo. ¿Qué pasa con los asistentes de educación cuando seamos traspasados y hablan de lo público? Nosotros no vamos a ser públicos. Eso no es verdad. Si fuéramos públicos, a nosotros tendría que corresponderlo la zona, no el bono zona extrema, que es diferente. Y eso lo tocamos con él en ese tiempo. ¿Qué pasa con la zona? Cuando le pregunto a la ministra del piano, que era ese tiempo, si los asistentes de educación le asigna el derecho a zona, ella me dice: sí, por supuesto. Viene el señor Rocco, quien era el que tenía que ver con la educación, le pega un codazo a la ministra y le dice: ministra, no es efectivo. ¿Cómo? No. Ah, aquí me dicen que no. No le corresponde. ¿Por qué no nos corresponde si nosotros vamos a ser públicos? No, es que no vamos a ser públicos. ¿Se da cuenta, no? Le voy a preguntar a Hermes Hein, el abogado, que primero, porque los que nos están escuchando, los padres apoderados de miles de alumnos, ¿no?, en la enseñanza municipalizada, que les aclare, Hermes, la diferencia que existe entre una corporación municipal y el DAEM. ¿Ah? El DAEM es el organismo municipalizado que lleva a su cargo dentro del municipio la educación pública, la educación municipalizada. Sin embargo, en algunas comunas, poco más de 50 son, ¿sí? Poco más de 50, si la memoria no me traiciona, son corporaciones, y son corporaciones privadas. Bueno, esto es un tema de larga data, el debate, Vladimiro, que no ha sido pacífico, porque han habido dictámenes incluso de la Contraloría que ha dicho cosas distintas, ¿no?
y la Corte Suprema ha tenido su propia interpretación también. El problema fue el siguiente: cuando se traspasa, ¿no es cierto?, el servicio de educación desde el Ministerio de Educación en los 80, se hace bajo dos modalidades. O lo hacías en forma directa a las municipalidades, caso en el cual pasaban a ser funcionarios públicos y por tanto se traspasaban desde el Ministerio de Educación a los municipios y se creaban los DAE, las Direcciones de Educación Municipal. Y los municipios a su vez se les concedió una facultad, que algunos ejercieron y otros no, que era crear corporaciones de derecho privado regidas por el Código Civil, cuyos trabajadores se regían por el Código del Trabajo absolutamente, y que eran corporaciones privadas. O sea, desde ese punto de vista el régimen jurídico de una corporación no era distinta a una corporación de, no sé, Telefita Los Andes, daba exactamente lo mismo, tenía el mismo régimen jurídico. Entonces, ¿qué ocurrió? Que esto fue cambiando con el tiempo, porque cuando llega el gobierno del presidente Frei Ruiz-Tagle, como se había dictado en el año 96 el Estatuto Docente, se dicta una ley especial para los asistentes de la educación, la 19464. Y ahí se establece una clara diferencia de derechos y de régimen jurídico entre quienes eran trabajadores de los DAE y trabajadores de las corporaciones municipales. Entonces, hay tres artículos básicos, que eran el 4, 6 y 14, que se acuerda seguramente Pedro Pablo, que hacen la diferencia. Se nos dice, mire, en razón de la distinta naturaleza jurídica de unos u otros, la negociación colectiva solo se les reconoció a los trabajadores dependientes de las corporaciones municipales, por hacerte una síntesis. Entonces, ¿qué ocurrió con los años? Que los quienes eran funcionarios públicos, entre comillas DAE, fueron teniendo una brecha salarial muy importante respecto de las corporaciones, de aquellas que negociaron y negociaron bien, en este caso Punta Arenas, eso hay que decirlo con claridad, no todas tienen los mismos rangos de beneficio, pero que eran absolutamente legítimas. O sea, se constituía un sindicato, tenía su sindicato de empresa y negociaba colectivamente. Perdón, para que nos vayamos entendiendo, no todos los funcionarios de las distintas corporaciones, más de 50 que hay en el país, están con los mismos contratos, van a jubilar de la misma manera. No, son distintos. De hecho, cuando se plantea la defensa, ¿no es cierto?, en Santiago, y nos toca intervenir en diversas oportunidades, tanto en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados como en el Senado en su momento, y en las reuniones que hubo de trabajo con la ministra Adriana Belpiano, quedó muy claro esa brecha salarial. ¿Por qué motivo? Porque de estos trabajadores a los cuales en definitiva se sometió con esta ley a un mismo régimen jurídico, ahora que es el traspaso, había, yo se lo dije el último día incluso, 22.000 trabajadores que usted de un plumazo dejaba de hacer negociación colectiva en un gobierno socialista, ¿ya? Lo que era impresentable. Y para nosotros, ¿cuál fue lo más grave en términos ya políticos, ¿no? Que esta labor dura, digamos, de enfrentarse, nadie la denunció. No hubo el apoyo de la CUT, presidido por Bárbara Figueroa en ese momento. No hubo el apoyo... Y en este momento también. Claro, pero no hubo un apoyo claro a los asistentes de la educación. No. Y se le entregó esta cosa al Frente Amplio en términos políticos, Miguel Kirch primero, y después, ¿no es cierto?, al Partido Comunista, que disciplinadamente cumplió las instrucciones y el mandato del gobierno. Ahí estaba el señor Cataldo, estaba Rodrigo, ¿cómo se llama? Me olvidé el nombre, Rocco, y Claudio González. Con ellos fue el grueso de la negociación, que eran los encargados del proyecto. Y Crispi. Crispi, que ahora es claramente, en la primera etapa. En la primera etapa. Y claramente, yo diría que, sinceramente, con un absoluto desconocimiento de lo que eran las corporaciones municipales, hicieron tabla rasa de esto. Y acá hay que hacer un poco de historia y ser justo con los parlamentarios de la región, porque el otro día en un programa se dijo que no habían intervenido. La verdad es que sí lo hicieron, porque la FENACICOM, en ese tiempo presidida por Pedro Pablo, su directiva, don Mario Letelier, y los sindicatos Osvaldo Sánchez de Puerto Natales, Javier Quintul de Punta Arenas, nosotros fue lo que hicimos las indicaciones que hoy día constituyen los derechos adquiridos. Sí. Fueron estos sindicatos los que hicieron indicaciones desde el artículo 38 en siguiente, que no estaban en el proyecto original. Y esas indicaciones las presentó el senador Carlos Bianchi. Y en la Cámara de Diputados tuvimos siempre el apoyo de Juan Morano, que en ese momento a él desgraciadamente no estaba en la Comisión de Educación, estaba en la Comisión de Hacienda, si no me recuerdo. Entonces hubo un apoyo parlamentario sin los cuales la legislación habría sido todavía peor de lo que hoy día es. Y eso hay que señalarlo muy claramente. ¿Por qué motivo? Porque el proyecto original no consideraba prácticamente derechos adquiridos solo en términos genéricos, no consideraba la protección de las remuneraciones, la protección de las indemnizaciones,
no consideraba absolutamente nada, no consideraba en el nuevo estatuto docente, que era el nuevo estatuto de los asistentes de la educación, que era una ley especial que entra a regir con el traspaso, tampoco consideraba la tutela laboral, que fueron pioneros los asistentes de la educación. ¿No consideraba y ahora considera? Sí, pues porque estos fueron pioneros. O sea, estos sindicatos de acá de la región, antes que los demás funcionarios públicos de la tutela laboral, ya la habían consagrado en su propio estatuto que entra en vigencia ahora. Y más amplia que la que hoy día se le concedió a los demás asistentes, a los demás trabajadores del sector público. Entonces hubo una serie de cosas que sí se hicieron, y se hicieron muy bien, y que yo creo, honestamente, por lo que yo escuchaba al CEREM estos días y al propio alcalde, sencillamente, con todo respeto, no tienen idea de lo que están hablando en la normativa transitoria. Exacto. Y prueba de ello, fíjate, es lo que ayer se publica en el diario El Mercurio, en que un comité de expertos de 3 personas, el comité de expertos supuestamente de evaluación del sistema de la educación pública, al que ahora hacía referencia a Pedro Pablo, hay 3 posturas distintas que siguen siendo las mismas. Una que está diciendo la señora Vergara, dice, ¿sabe qué más? Aquí el problema es que los trabajadores tienen demasiada protección. ¿Quién es la señora Vergara? La señora Vergara Magdalena Vergara es la directora ejecutiva de la Acción Educar, que integra este comité. Y ella representa la postura más dura hoy día de lo que podríamos hacer el gobierno, ¿no? Y te dice, ¿sabe qué más? Acá el problema es que la ley, incluso que hay, para los traspasos hoy día todavía es demasiado benigna, pues. Porque se están trasladando todos los vicios de las corporaciones a los servicios locales. Entonces no nos vamos a hacer cargo nosotros de las ineficiencias de los municipios, y aquí tienen que entregar nuestro saneado. Saneado significa lo que tú conoces, despidos antes de que se haga el traspaso. Y por eso tenemos que modificar la ley inclusive. Lo dice acá, en el Mercurio de ayer. O sea, saneado también se puede pensar, y la consulta es también de deudas. ¿Quién se hace responsable de las deudas? Es que todo eso está previsto, Vladimiro, pero estaba previsto a diciembre del año 2014. 2014. Desde ahí en adelante, los municipios que asuman estos déficits van a tener 5 años por delante con cargo al Fondo de Desarrollo Común Municipal. O sea, que en realidad el Estado de Chile, y acá hay un tema que es muy relevante para los que están escuchando, este no dejó de ser nunca un simple y vulgar cambio de empleador. Porque en su esencia el sistema, que es el tema de financiamiento, que es la subvención, nunca cambió. La subvención se mantiene para los nuevos servicios locales. Entonces lo que le está diciendo a esta señora... ¿Que es la misma subvención de hoy? Que es la misma. Sí, pues, lo mismo. Que es la misma. Entonces ese es un tema fundamental para comprender el conflicto. Porque si uno dice, oye, desmunicipalización, todo el mundo se representa, ¿no? En el imaginario colectivo dice, ya, fantástico, aquí va a pagar todos los gastos que se originan el Ministerio de Educación. Pasamos a ser como fue antiguamente el Ministerio que administraba directamente la educación. Y Pedro Pablo lo recuerda perfectamente cuando le dice, bueno, si pasamos a ser funcionarios públicos, yo recuerdo esa anécdota incluso con la ministra Adriana del Piano, Sí. y nos van a dar derecho a zona a donde le firmamos. Claro, sí. Pero no era así, pues, porque la subvención se mantuvo y se mantiene, o sea, no hubo ninguna innovación en torno al financiamiento. O sea, va a seguir siendo la educación deficitaria, porque la subvención es deficitaria. Bueno, depende cómo se plantee, porque efectivamente acá lo que se está planteando, lo que se está diciendo, y eso es una cosa que hay que asumir, porque tiene un tema que tiene muchas otras aristas, ¿no? Desde la subvención educacional tiene ciertas pautas técnicas con las cuales se estableció, y ciertos supuestos, que incluso yo tengo acá la documentación cuando fuimos nosotros a Santiago, imagínate, en diciembre del año 2009, la Subdere cómo razona en esto. Le dice, mire, usted percibe esta subvención y para eso tiene que cumplir ciertos estándares. Y esos estándares que usted tenga determinado porcentaje de asistencia y que tenga determinado número de alumnos. Si baja su matrícula, por tanto, como esta es un incentivo económico para la prestación del servicio, usted disminuye su ingreso. Si sube la asistencia, sube su ingreso. Pero obviamente, esos criterios que son los que se mantienen hasta la fecha, ¿qué te están diciendo? Mire, si su colegio es deficitario, ciérrelo. Si su colegio es muy pequeño, fusiónelo. Y si no lo hagan, paguen la diferencia. Y es lo que los municipios han venido haciendo. Ahora con otras complicaciones adicionales, por Vladimiro, porque efectivamente, durante el transcurso de estos años, después de lo que mencionaba Pedro Pablo, después de los 96 sobre todo, y en adelante, acá hay una responsabilidad política a la cual tienen que asumir. Por eso que Pedro Pablo tiene mucha razón en enfatizar cuál fue el rol de los asistentes de la educación y de los demás gremios. Acá al magisterio, con el señor Gajardo, le faltaba colocar la alfombra roja cuando planteaban el proyecto de desmunicipalización. Sí, correcto. Digamos, el señor Gajardo, que se refiere a Hermes, era en la época el presidente nacional de los profesores. ¿Por qué motivo? Porque para ellos efectivamente tuvieron una moneda de cambio, que era la famosa carrera docente, con todos los incentivos económicos que eso representaba para ellos en ese momento.
Y acá hay muchas falacias argumentales que se han esgrimido, ¿no? Pues te dice, ¿sabe qué más? Mire, la presidenta Bachelet, efectivamente, como nunca en la historia, incrementó los aportes de educación. Y en términos globales eso es efectivo. Se basó sobre el 6% del PIB, ¿no es cierto?, en inversión de educación. Pero lo que no se dice, y es lo que yo creo que los alcaldes nunca terminamos de asumir en esto, es que progresivamente cada vez que se concedía un beneficio a los profesores se lo cargaban a la subvención. O sea, se creó lo que se llama un financiamiento afectado. Entonces, en términos relativos, siempre los municipios estaban recibiendo menos. O las corporaciones también, obviamente. Porque yo te decía, mira, la subvención que usted recibe, yo se la reajusto un tanto por ciento, pero ese tanto por ciento usted va a pagar CEP, va a pagar bonificación proporcional, va a pagar esto, va a pagar lo otro. O sea, perdón, Hermes, Pedro, Pablo, pero este es un hecho que los municipios conocen profundamente. A los municipios en general se le entregan generalmente mayores responsabilidades sin financiamiento. Y esto ocurre con la educación. Mi pregunta es, ¿se logra detectar honesta y sinceramente hoy cuál es el déficit en la educación aquí en la comuna de Punta Arenas? Bueno, eso es uno de los temas que plantea este equipo de ayer, en que está la señora Vergara, que yo te digo, Alejandra Ratia, que es la posición B, ¿no es cierto?, de la directora ejecutiva de este comité, y José Joaquín Briner. Y para que te hagas una idea, de estas tres opiniones que reproduce el Mercurio, ninguno entre ellos está de acuerdo. La señora Vergara te dice, ¿sabe qué más? Esto hay que dejarlo sin efecto porque se otorgó demasiada protección a los trabajadores. Claro. Volvamos a foja cero, y que fue un poco lo que dijo el Ceremi acá. Acá tenemos que negociar de nuevo con los sindicatos. En circunstancia que los sindicatos no tienen nada que negociar con el Ministerio de Educación, ya está en la ley. Y la opción B que te dice, no, esto hay que hacerlo tan rápidamente porque la educación está tan mala que tenemos que demunicipalizar rápidamente, cualquiera sea el costo que esto signifique, la señora Ratia. Y don José Joaquín Brunner, que es una voz autorizada en esto ya más pausado, te dice, mire, ¿sabe qué más? No podemos andar tan rápido porque no están los elementos. Y esto hay que prorrogarlo para el año 2025 o 2030. Lo dice ayer en el Mercurio. La pregunta es la siguiente. Si un proyecto de ley tiene que esperar hasta el año 2030 para entrar en vigencia, bueno, ¿por qué Punta Arenas va a ser el conejillo de India? Que fue la oposición que recuerda a Pedro Pablo Ramos, y acá hay que responderle categóricamente al alcalde. Fueron estos sindicatos los que se opusieron al señor Fríes en su oportunidad y los que se opusieron a doña Margarita Macuc diciendo no queremos ser el programa piloto. No queremos ser el programa piloto. Y eso es lo mismo que está ocurriendo hoy día. Porque si alguien plantea que esto no, que no están dadas las condiciones, mira, respecto de 145.000 alumnos ¿Se toma en cuenta el periodo excepcional por el cual estamos atravesando hoy? No, porque la verdad es que, Vladimiro, respecto de esto también hay que desmentir un poco lo que ha dicho el sentido común, ¿no? Inclusive la autoridad, ¿no? Todas estas medidas no se ven alteradas por la pandemia. ¿Por qué motivo? Porque cuando se pactan estas cosas, el número de indemnizaciones, la fecha de los despidos, todas fueron preestablecidas. Entonces las indemnizaciones no se ven afectadas por la pandemia, tampoco el volumen de gente que va a salir. Porque teóricamente, ¿qué es lo que señala la ley? El traspaso no podrá ser materia de término de relación laboral, ni de disminución de remuneraciones ni de indemnizaciones. Pero tiene razón Pedro Pablo en un punto que es lo que realmente angustia a los trabajadores. Al día siguiente que usted entre el traspaso, estos servicios locales te pueden decir, hay razones fundadas para reducir votación. Exacto. Y por tanto se van para afuera A, B, C y D que no cumplen los estándares. Pero Pedro Pablo, perdón, pero días pasados, hace algunos días, y eso fue el motivo de estas últimas conversaciones con el Ceremi, con la concejala Verónica Aguilar, con la presidenta del Colegio de Profesores a nivel regional, y hoy contigo, porque aquí se habló en un momento determinado de que podían quedar 4.000 funcionarios a la deriva, 4.000 funcionarios sin trabajo, y el Ceremi dijo que eso no es verdad. Eso no es verdad, eso no es verdad, eso no hemos dicho nosotros. De mi parte yo nunca he dicho eso. Nunca he dicho eso. ¿De dónde entonces nace eso? Fue un comentario. Fue titular del diario. Ya, no, yo escuché el comentario, pero el comentario habló de 3.000 familias que iban a quedar con los despidos que pueden hacer los asistentes de educación, los de profesores, los de la administración. No están hablando de 3.000 trabajadores, están hablando de 3.000 personas que va a afectar los despidos de los asistentes de educación, profesores y administración, que es totalmente diferente. No digamos lo que quieran decir, ¿ya? El Ceremi se equivoca mucho. No, es que el Ceremi negó rotundamente esa cifra, la negó rotundamente. Pero por favor, yo también no es la verdad. Yo lo que quiero decir acá también, que las corporaciones municipales cuando planteamos esto,
en la Cámara de Diputados, la Cámara del Senado, lo mismo con la ministra del Piano, es que la subvención que se paga acá en Magallanes, en Punta Arenas, es decir, por la corporación municipal, la subvención no tiene las demandas. ¿Qué pasa con las demandas? ¿Qué pasa con las negociaciones colectivas? No se hacen cargo de ello, porque la subvención no es para eso. No. Ya, pues. Entonces, si corporaciones municipales tienen derechos adquiridos, ¿por qué en sin solución de continuidad, no se podían quedar establecidas? Es más, yo quiero decir algo. Últimamente fue Macul el que fue traspasado, ¿no es cierto?, al servicio local, y sin embargo, de alguna manera igual le están quitando todo lo que tenía dentro de la negociación colectiva, a pesar de que se lo pusieron su liquidación de sueldo, porque lo envían a la Contraloría. Y el servicio local dice, lo lleva a la Contraloría dice, efectivamente, esto no es parte de la liquidación. Y ya le están quitando los beneficios. Entonces aquí se habla, pero todo esto hablamos de despido, hablamos de dinero. Si a mí el alcalde, el Ceremi, la intendenta, habla de educación, que va a ser mejor educación, vamos, estamos de acuerdo. Pero en todos los servicios locales a nivel nacional no ha sido así. Tú me esperas un ratito, Pedro Pablo, vamos a continuar, porque vamos a hacer un brevísimo alto y continuamos este diálogo sobre algo que a usted le interesa, es la educación de sus hijos. Y de ello estamos hablando esta mañana con Juan Pablo Ramos, presidente de los asistentes de la educación en Punta Arenas, y con el abogado ex secretario general de la corporación, Hermes Hein Bosic.